Buenas tardes a todas, a todos. Aprovechando que estoy grabando y antes de comenzar la tutoría, voy a hacer un par de comentarios de organización. El primero es que, como sabéis, en la ciudad de Sevilla hay dos fiestas que son de obligado cumplimiento. Como nosotros estamos en la ciudad de Sevilla, pues nosotros nos regimos por el calendario de aquí. ¿Cuáles son esas dos fiestas de obligado cumplimiento? La Semana Santa, que ya ha pasado, y la feria, que pasará. Y esa es nuestra esperanza, que pasará. Bien, dicho esto, tenéis que saber que la semana que viene no habrá tutoría. La semana que viene, día 15 de abril, el lunes de feria, ni habrá tutoría presencial, ni habrá tutoría online, ni se subirán materiales, ni nada. ¿Cuándo retomaremos las tutorías? El 22 de abril. Lunes 22 de abril, fecha importantísima para la historia de la filosofía por dos motivos. Uno muy importante y uno poco importante. Muy importante, el 22 de abril de 1724 nacía un autor fundamental para esta materia, Immanuel Kant. Poco importante, el 22 de abril de 1989 nacía Valentín Navarro, el tutor. Entonces, es mi cumpleaños, entonces no retomaremos las clases el día de mi cumpleaños. ¿Vale? Dicho esto, ¿vale? Queda claro, la semana que viene no nos vemos. Cada uno tiene la tarde libre para ir a la feria a bailar sevillana. Yo recomiendo mejor que las personas que tengan libre se queden en casa estudiando teoría del conocimiento. Porque, y esta es la segunda cosa que quería decir antes de comenzar con la tutoría, ya estamos a 8 de abril. Eso significa que los exámenes básicamente son a 1 mes y medio vista. Sería bueno, las personas que tienen más de una asignatura, una más o dos más aparte de esta, por descontado que ya están en el tiempo de descuento para empezar a estudiar. Pero las personas que tienen teoría del conocimiento, están matriculadas en esta asignatura, ya sería bueno empezar a ir estudiando en serio la materia. ¿Vale? Ya estamos en el momento en el que los estudiantes de la UNED tenemos, yo me incluyo porque yo soy estudiante de la UNED, tenemos que empezar a dejar de dormirnos en los laureles y estudiar. Tercer comentario de organización. Nos queda esta tutoría dedicada a la teoría tradicional, a la teoría crítica, donde vamos a presentar la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, y otra tutoría dedicada a la teoría de la acción comunicativa, donde principalmente veremos el pensamiento de Jürgen Habermas. Terminados estos dos trámites, una 8 de abril, una 22 de abril, queda el campo libre. Si una vez vengamos el 22 de abril, ya no hay interrupciones hasta que lleguemos al final del semestre. Vale, pues una vez veamos el 22 de abril la teoría de la acción comunicativa, quedará el campo libre, como digo, para estudiar al autor estrella de este semestre, que es Friedrich Nietzsche. No sé cómo lo haremos todavía. Yo tengo unos materiales preparados, no sé si lo haremos por texto, por los materiales, o compraremos vino, bajaremos al jardín de abajo y lo que haremos será beber vino mientras declamamos fragmentos del Zaratustra. Si el rector de la UNED está viendo esto, lo estoy diciendo, como decían los latinos, iocandi causa, es decir, a broma, pero no mucho, ¿vale? Habrá que ir viendo cómo nos organizamos. Pues bien, dicho esto, y si no hay dudas de organización, vamos a comenzar con la tutoría de hoy, que lleva el título del capítulo del manual al que se refiere: teoría tradicional, teoría crítica. ¿Vale? La tutoría de esta semana está principalmente centrada en dos autores, que son a su vez los dos autores más importantes o principales de la Escuela de Frankfurt, que son Max Horkheimer, el señor que tenéis en pantalla, y Theodor Adorno. Y como digo, con esto estamos enfilando ya el último tramo, ¿vale? Hemos visto la fenomenología, hemos visto la nueva filosofía de la ciencia, hemos visto la hermenéutica metodológica, hemos visto la hermenéutica filosófica, vamos a estudiar la teoría crítica y con ello finalizamos las escuelas, métodos, corrientes filosóficas y ya nos queda el campo libre, fuera obstáculos, abandonamos lo apolíneo y nos iremos a lo dionisíaco. Yo sí que quiero advertir de una cosa. He intentado, no siempre me ha salido, he intentado ser muy apolíneo en las tutorías pre-nietzscheanas o ante-nietzscheanas. En las tutorías nietzscheanas advierto ya que voy a intentar ser muy apolíneo, pero no me va a salir. Vamos a ser muy dionisíacos. Lo digo
para que lo sepáis. Así que es bastante probable que, no sé si esas se grabarán, ¿vale? Porque todos los años yo ya me conozco y conozco a Nietzsche y conozco a la gente cuando entra en contacto con Nietzsche. Entonces vamos a ver qué va pasando, ¿vale? Lo que vamos a ver hoy se corresponde con el capítulo 14 del manual. Y como siempre me voy a limitar a presentar aspectos generales de la teoría crítica y como una especie de glosario de términos sin que la tutoría y el PowerPoint que ya está subido en la carpeta, cuyo enlace os compartí, puedan considerarse sustitutos de los materiales que deja el equipo docente. Esto en el mejor caso es un complemento, ¿vale? Pero nunca una alternativa. Bien, vamos a ir a la... Esta fotografía la he puesto para que veáis el seguimiento social o el impacto social que tuvieron estos autores. Esto es una fotografía real. Entonces, estamos hablando de una de las corrientes filosóficas que más ha impactado en la cultura y en la sociedad del siglo XX y principios del XXI. Todavía hoy pertenece a la escuela, no es un discípulo directo de estos autores, aunque bebe mucho de ellos y él se ha separado en muchos planteamientos, pero todavía hoy en los periódicos de gran tirada, digo los periódicos porque son los que permiten la traducción, podéis ver cada 6 meses una entrevista a Jürgen Habermas, que es el autor que vamos a ver después de Feria, que pertenece a esta escuela en última instancia, ¿vale? Él tiene sus planteamientos originales, no estoy diciendo que sea un epígono ni nada, pero muchos de los principios básicos de la escuela los comparte, ¿vale? Para que veáis la incidencia que tiene. Y de hecho, por muchas personas está considerado el filósofo vivo más importante, ¿vale? Jürgen Habermas. Por cierto, ya lo diremos el 22 de abril, pero como curiosidad, nació con labio leporino y por eso cuando veis las conferencias en YouTube se le entiende regular, porque cuando él nació, la cirugía de este tema no estaba muy desarrollada y le han quedado secuelas, sobre todo que le afectan a la adicción. Y hay veces, sobre todo, hay un vídeo entrañable, bonito, donde él se disculpa porque tiene algún tipo de problema, porque cuando está resfriado, cuando tiene alguna otra enfermedad, catarro, que sea, se le dificulta todavía más. Y pide disculpas porque él ha redactado el discurso, pero lo va a leer otra persona, ¿vale? Y es muy interesante porque Habermas, que es un hombre de una educación exquisita, siempre que empieza a hablar pide disculpas por algo que no depende de él, ¿no? Esta sensibilidad yo la traigo a colación, la volveré a traer a colación el 22 de abril porque creo que es una de las cosas que estamos perdiendo en nuestra sociedad. Habermas es una autoridad en su campo indiscutida, más allá de que se compartan o no sus planteamientos. No solo se ha ido a discutir con todo el que le ha pedido un debate, y hay un debate famoso que ya recomendaremos el 22 de abril de Habermas y Joseph Ratzinger, que se conocían y se estimaban, que no es lo mismo que caerse bien. Y Habermas es una persona que, aparte de debatir con todo el mundo y está abierto a los planteamientos, que es algo que digo se está perdiendo, es una persona que siempre tiene en cuenta el auditorio, ¿no? Bueno, pero para que veáis el impacto social de esta escuela. Bueno, pues vámonos. La escuela de Frankfurt tiene o se pueden identificar en ella 3 generaciones, ¿no? La primera generación es la que está representada por los autores que vamos a estudiar en esta tutoría. Horkheimer, bueno, más Horkheimer, Theodor Adorno, Benjamin, Marcuse, ¿no? La segunda generación tiene como icono principal al autor del que acabamos de hablar, a Habermas. Y la tercera generación tiene como icono a Axel Honneth, autor al que no vamos a ver. Pero que sepamos que la escuela de Frankfurt vaya por la tercera generación. Hay autores que están vinculados a esta escuela, como por ejemplo lo que vimos al inicio de las tutorías de ética, estudiamos a un autor que era Appel, Karl Otto Appel. Este autor está vinculado a esta escuela, pero no pertenece formalmente a la escuela. Y esto es típico, ¿vale? Hay muchos autores que se mueven en la órbita de la escuela de Frankfurt, que toman planteamientos de esta escuela, que participan en las reuniones de esta escuela, pero que no pertenecen formalmente a la escuela. Es una denominación, esta de escuela de Frankfurt, con la que nos referimos, por tanto, a diferentes autores, a diferentes pensamientos, que
a su vez han mantenido teorías que no son siempre uniformes. Aunque hablemos de escuela, no penséis en personas que piensan lo mismo de la misma manera y se repiten unos a otros, ¿vale? Es más una escuela, perdonadme la expresión, no es exactamente así, pero como voy a usar una comparación muy pedestre, por la que pido disculpas, no es exactamente así, pero la gente que estamos cerca de nuestra cosmovisión cultural lo va a entender. Como una hermandad de Semana Santa. Tú eres del Cachorro, yo soy del Cachorro, Víctor es del Cachorro. Imaginémoslo, no digo que seamos, yo no soy del Cachorro, ¿vale? ¿Tenemos que pensar exactamente lo mismo 100%? No. ¿Tenemos que compartir 100% lo que diga la Junta de Gobierno del Cachorro? No. Pero eso no quita que pertenezcamos al Cachorro. Por la Escuela de Frankfurt, ¿vale? A veces como hablamos de escuela y tal, y la vamos a presentar como un todo, la vamos a presentar sus generaciones, podemos caer en el error de pensar que estos eran unos tipos uniformados, que pensaban todos lo mismo, que se repetían unos a otros. Dentro de la escuela hay controversia, hay discusión, hay disputa. No todos mantienen los mismos principios. Esto es importante tenerlo presente. La etapa fundacional de la escuela, entre 1923 y 1931. La escuela de Frankfurt tiene su origen en el Instituto para la Investigación Social, fundado por Felix Weil. ¿Cuál es el objetivo de Felix Weil con el Instituto para la Investigación Social? Recuperar el marxismo auténtico. ¿Vale? Esta es una de las cosas típicas de la filosofía marxista, que siempre han tenido. Ha habido un grupo que ha pensado que eso no era el marxismo de verdad. ¿Vale? Y por eso el marxismo tiene tantas corrientes. Uno de los que más ha estudiado todas las corrientes del marxismo es Leszek Kolakowski, ¿vale? Que además tiene un libro que se llama así, Las corrientes actuales del marxismo. Si a alguien le interesa el tema, es una obra de referencia en la materia. Además, Kolakowski cuando escribió esa obra era marxista. Quiero decir que luego Kolakowski abandona el marxismo, pero en esa obra no lo hace combativamente. Pues Felix Weil funda el Instituto para la Investigación Social, lo que quiere es recuperar el marxismo auténtico que se ha perdido por el camino. Si nos retrotraemos todavía un poco más, este instituto, recordemos, ¿vale? La escuela de Viena viene del instituto. Pues bien, el instituto, a su vez, viene de la primera semana de trabajo sobre el marxismo, que la llamamos primera porque así se autodenominaron, pero que no hubo ninguna más. Así que fue la primera y única semana de trabajo sobre el marxismo. Esta semana en la que participan, por ejemplo, Lukács, Horkheimer, además de ser un absoluto fracaso, quiero decir, porque no hubo una segunda y una tercera, en ella se percibió la necesidad de hacer algo más, de que no valía con tener una especie de congreso, seminario o etapa de trabajo, sino que era necesario tener una institución, un espacio físico en el que poder reflexionar. Y este espacio, dijeron los participantes de esta primera semana, debía tener dos características que tenéis en la diapositiva: independencia económica y vinculación con una universidad. Independencia económica, porque si no, no podría recuperar el marxismo auténtico, estaría siempre a merced del que paga, y vinculación a una universidad, porque si no, sus estudios no serían tenidos en cuenta. Parecería un think tank de un partido político, de una ideología, ¿no? La independencia económica se consigue porque el padre de Felix Weil, el Weil que funda el instituto, era un rico comerciante. ¿Vale? Entonces vemos a un rico comerciante aportando el capital para fundar un instituto cuyo objetivo es recuperar el marxismo auténtico. Yo no lo critico, solo lo digo. Pero es raro, ¿verdad? Que un... Hermano, tenemos camarada, tenemos que recuperar el marxismo auténtico. ¿Qué podemos hacer? Fundar un instituto. ¿De dónde sacamos el dinero? Vamos al socio, a tu padre, vamos al socio capitalista de tu padre, que él nos pague el dinero. Bien, pues hecha esta matización, esto fue lo que pasó. Y la vinculación a la universidad, ¿cómo se consigue? Muy bien, pues aunque el instituto lo funda Weil con el dinero de su padre, ¿vale? Nombran como primer director del instituto a un catedrático de universidad, a Karl Grünberg, ¿vale? Entonces, Karl Grünberg, catedrático de universidad, es el que le va a dar la cobertura universitaria a este primer instituto, que es el origen de la Escuela de Frankfurt. Por tanto, lo hemos conseguido. Tenemos independencia económica con la inversión de capital y
tenemos la vinculación a la universidad. Pues bien, Horkheimer que pertenece a la primera generación de la Escuela de Frankfurt, fue la persona que sucedió a Grünberg como director del instituto en 1931. Grünberg tiene en su haber el dirigir el instituto durante la etapa fundacional. Y Horkheimer es el que le da la forma, ¿vale? Su objetivo es crear una teoría de la sociedad que tenga en cuenta la economía, la sociología y la psicología, una especie de sociología integral, ¿vale? Que englobe todas las demás ramas que estudian, ¿no?, el fenómeno sociológico. Para ello, funda una revista que tiene por objetivo, de algún modo, aglutinar los trabajos de todos los autores que, perteneciendo a esta rama, economía, sociología, psicología, participen de la cosmovisión del instituto. Gente que, o uno de los más famosos que participa en esa revista y que fue cercano a la escuela hasta cierto momento, aunque nunca perteneció formalmente a ella, si no me falla la memoria, es Erich Fromm. Acaba de pasar la Semana Santa y la octava de Pascua, pero no está de más recordar que Erich Fromm tiene un libro muy bonito, muy polémico, muy polémico, pero interesante de leer, que se llama El dogma de Cristo, donde hace una interpretación freudiana de la persona de Cristo y del culto a Cristo. Muy interesante, si a alguien le interesa el tema. En 1933, debido al ascenso del nazismo y a la persecución antisemita sobre las personas de raza hebrea, y la mayoría de los miembros del instituto eran judíos de raza, sino de religión, el instituto se traslada a Ginebra. De Ginebra, en 1934, se trasladó a Nueva York, donde en 1935, Horkheimer publicó Teoría Tradicional y Teoría Crítica, que es la obra de la que toma nombre el capítulo que estamos tratando. Obra en la que aparece por primera vez la expresión teoría crítica. En 1947, apenas termina la Segunda Guerra Mundial, Horkheimer y Adorno publican la obra cumbre de este movimiento, que es La dialéctica de la Ilustración. Este libro también es muy recomendable si no se ha leído. Yo creo que tú lo leíste el año pasado, ¿no? La dialéctica de la Ilustración. Gaby vaya por la bibliografía complementaria de la complementaria. Gabriel. Eso nos pasa a todos, ¿eh? Yo solo me acuerdo de los títulos. De hecho, el otro día me pasó, el sábado, llegué de una comunión. Digo una boda porque hoy día las comuniones se han convertido en bodas. Quiero decir que el esquema era el de una boda. Fuimos a la comunión de la iglesia, en el que el cura sobrevivió de milagro, porque era un cura tan malo que yo estuve a esto de levantarme al altar y pegarle y decir, mira, yo voy a acabar en la cárcel, pero acabemos ya, porque además yo tengo el don de ser un gran dictador al que nadie le echa cuenta. Yo sé que es lo mejor para todo el mundo, pero nadie hace lo que yo digo, lo cual está muy bien, ¿vale? Porque luego Entonces yo, hablando con mi mujer, le dije, Verónica, la comunión es a las 9:30. Vamos a levantarnos tempranito, llegamos 2 hermanas sobre las 9, desayunamos y entramos en la iglesia. No, porque desayunamos temprano, cale, para un día que es sábado. Y entonces yo intenté conseguir presión, pero todo el grupo de mi familia que iba coincidió con mi novia, o sea, con mi mujer ya, ¿vale? Y yo diciéndole que, oye, que el que lleva vuestra sangre soy yo, pero les dio igual. Entonces decidieron seguir el plan de Verónica, que era: vamos a la comunión y luego salimos, y luego desayunamos. La comunión empezó a las 9:30 y era a las 11:15 y no había terminado. Bien. Dicho esto, todo el mundo me dijo, teníamos que haber hecho, pero ahora joder. Bien. Además, cuando salimos estaba todo lleno de gente del Atleti de Bilbao, no se podía desayunar en ningún lado porque, claro, ellos es gente seria, ellos iban ya por la cerveza. Claro, entonces, claro, ya te entraban ganas de pedir una cerveza y unas olivitas. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llegué de la comunión esta, digo, voy a leer algo tranquilo que no haya leído, una novelita. Y cogí una novela que yo me compré pensando que no la había leído. Y cuando iba por la página 34 40, digo, pues es que ya, esto ya me suena un montón.
esta gente, esto, que me pasa lo mismo, ¿vale? Pero bueno, que no nos acordemos de lo leído no obsta para que leamos. Mejor, porque puedes disfrutar del mismo libro 2 veces. Te va a salir muy rentable la compra. ¿Vale? Lo digo porque Dialéctica de la Ilustración sí que tendría que ser uno de esos libros que apuntamos en nuestro cuaderno de lecturas pendientes, ¿vale? Para tener presente. Quizá no el primero o el segundo, pero sí para el verano. ¿Vale? Si hubiera que hacer un top 5 de lecturas, en la última tutoría, si tenemos tiempo, haremos un top 5 de lecturas de ética, un top 5 de lecturas de teoría del conocimiento, un top 5 de lecturas de historia de la filosofía antigua, siempre relacionado con obras que hayamos visto o que tengan relación con lo que hemos visto, ¿vale? Pero este estaría en el top 5. En la dialéctica de la ilustración, ¿qué se hace? Estas dos cosas que tienen ustedes en la diapositiva. Primero, se rompe con el materialismo, que es considerado la posición oficial de la escuela, el materialismo marxista, se rompe con él. Y en segundo lugar, se rompe con la ilustración y sobre todo con la razón ilustrada. En realidad, la dialéctica de la ilustración es una crítica del concepto de razón como lo entiende Descartes, pero sobre todo como lo entiende Kant. Se va a atacar el concepto de razón pura. Toda razón es impura. En 1950, Horkheimer, vuelve a Frankfurt y refunda el instituto. En 1968, mayo del 68, la escuela se cierra definitivamente. Cierra sus puertas. Un año después, en 1969, muere Adorno. Dialéctica de la Ilustración es un libro de Adorno y Horkheimer, ¿vale? Es un libro conjunto. Sí, hay mucho ahí de quién, pero bueno, digamos que los que aparecen en la portada. En 1973 fallece Horkheimer y, digamos así, ¿cómo se dice? Los grandes espadas de la escuela han fenecido y llega el momento o llega la oportunidad de los nuevos intelectuales, que esta vez se caracterizan porque pertenecen a diferentes corrientes. Traen una diferente formación, pertenecen a diferentes corrientes de pensamiento, tienen un itinerario formativo distinto. Uno de los más destacados es la persona que tienen en pantalla, que es Jürgen Habermas, que se convirtió en el icono de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Digo, se convirtió, pero Habermas sigue vivo. Habermas representa a la escuela, o es el que mejor representa a la Escuela de Frankfurt post Jorge, voy a ver que me he escrito aquí, ¿vale? Post Horkheimeriana, es que también el nombre, ¿cómo ponerlo? Post Horkheimeriana. Y el objetivo de Habermas es desarrollar la idea de una teoría de la sociedad que tenga una intencionalidad práctica. Esta es una de las claves de la segunda generación. La teoría de la sociedad que ha hecho la primera generación o que ha buscado la primera generación no tiene sentido o no tiene un sentido completo, lo que veíamos en Ética con el feminismo, si no se traduce en un intento positivo de transformar la sociedad en base a esa teoría. Tiene que tener una intencionalidad práctica. No pensamos para pensar o para escribir un manual o para publicar en una revista JCR, Q1 o Top 10 de impacto, sino para implementar cambios verdaderamente sociales. En este sentido, veremos cómo Habermas, lo veremos el 22 de abril, implementa esta intencionalidad práctica con la teoría de la acción comunicativa. Habermas lo dejamos aparcado, nos vamos a centrar en Horkheimer. Aquí la biografía, igual que en otros autores, la biografía es quizá como una especie de añadido erudito para que sepamos quiénes eran y un conjunto de curiosidades. Aquí la biografía sí va a ser muy importante, ¿vale? Pues gran parte de los giros que se producen en el pensamiento de Horkheimer son fruto de las diferentes experiencias que vive a lo largo de su vida. Nació en Stuttgart el 14 de febrero de 1895, otra fecha para el recuerdo, en el seno de una familia judía adinerada. Pronto dejó los estudios y empezó a formarse para dirigir el negocio familiar. Sin embargo, tras el servicio militar y viajar a París, lee a Schopenhauer, a Hegel y a Marx y retoma los estudios, pero esta vez de filosofía. En 1922 conoció a Hans Cornelius, que le introdujo en la lectura a Husserl y Kant, la mezcla de chicas, ¿vale? Schopenhauer, Hegel, Marx, Husserl y Kant.
sobre Kant, va a realizar la tesis doctoral en 1925. Estos autores eran grandes conocedores de la filosofía kantiana. Por eso cuando digo que en dialéctica de la ilustración van a criticar la razón ilustrada y la razón moderna, el antecedente remoto del tipo de razón que van a criticar es Descartes, pero el gran enemigo a batir es Kant. ¿Vale? Él es el gran enemigo a batir. Ese mismo año, en 1925, conoció a Theodor Adorno. En 1925, que fue un año muy bueno para él, adquirió la habilitación como privatdocent. En el 29 es nombrado director del Instituto para la Investigación Social. En el 33, debido al ascenso del nazismo y a la persecución antisemita, tiene que exiliarse en Ginebra, después en París y después en Londres. En el 34 llega a Nueva York. En el 41 recibe la ciudadanía norteamericana. En el 49, como hemos visto, retornó a Alemania, ya terminó la guerra, ya no hay nazis, formalmente, y es nombrado catedrático de la Universidad de Frankfurt. En el 50 se produce oficialmente la reapertura del instituto en la ciudad de Frankfurt. En el 51 es nombrado rector y al término de su rectorado, en el 53, recibió el premio Goethe y en el 73 murió en la ciudad emblemática de Nuremberg. ¿Por qué digo que es importante la biografía en este caso? Porque vamos a ver que en la dialéctica de la ilustración uno de los motivos que hay para atacar la razón ilustrada es porque en última instancia la razón ilustrada lo que esconde tras su máscara es la voluntad de poder. Y la voluntad de poder es lo que ha producido las guerras. No la voluntad de poder tal como la concibe Nietzsche. Es más que una voluntad de poder, podríamos llamarla una voluntad de dominación. Pero al final la razón ilustrada no buscaba conocer la verdad, sino dominar la verdad. Con una función instrumental. Dominarla para algo. Es un libro que tiene una gran actualidad. ¿Vale? Muchos de sus planteamientos, otros nos han envejecido muy bien, pero algunos puntos de ese libro le pasa un poco, salvando las distancias, no es lo mismo como a la rebelión de las masas de Ortega. Algunos puntos de ese libro han envejecido más, son frutos de una época, pero hay otros que tú dices, jolines, qué atinado estuvo. Horkheimer pone la teoría al servicio de la praxis del cambio social, ¿no? Lo que acentúa luego la segunda generación. No tiene sentido una teoría si esta teoría no coadyuva, no colabora en la consecución de una sociedad de personas libres, iguales y felices. Este es el objetivo de la escuela y de todo su esfuerzo teórico. Para ello, quiere elaborar una teoría crítica cuya función sea convertir la teoría del conocimiento en una teoría de la sociedad. ¿Mediante qué? Mediante el hacer aflorar, el señalar con el dedo, el descubrir las fuerzas, es decir, los intereses que guían las formas de vida en la historia. Para Horkheimer, para Adorno, para la teoría crítica habría que decir, ningún conocimiento es aséptico. Todo conocimiento tiene una intencionalidad que se traduce en una función social. Pues bien, la teoría crítica lo que intenta es hacer aflorar esa intencionalidad y sustituirla por otra, que es la de ellos, pero primero hacerla aflorar. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy interesante que plantean estos autores. Perdonadme, yo soy más tonto que Adorno y que Horkheimer, entonces explico las cosas de una manera más directa y bruta, ¿vale? Pero una de las cosas que plantean estos autores, explicado de la manera más pedestre que se me ocurre, es el gran sueño de la razón ilustrada fue una razón pura. Ahora bien, la razón pura no existe. Una razón que esté solo sometida a la lógica, a la matemática, al silogismo, que no se vea interferida por afecto, sentimiento, miedo, intereses. Entonces, para esta teoría, esta razón no existe. Esta razón es un constructo. Gran problema, que como los autores que defienden esta razón no son conscientes de que es un constructo,
no han parado mientes, no se han detenido en los aditivos de la razón, los adherentes a la razón, el afecto, el miedo, el sentimiento, el interés. Y por consiguiente, al silenciarlo y no tener en cuenta, lo que han hecho es dejar a la razón real, lo que diría Gustavo Bueno, la razón realmente existente, a merced de esos elementos no racionales. Porque al disfrazarlo de razón pura, han integrado en la razón pura elementos irracionales, pero sin saber que lo hacían. Ahora pondré un ejemplo pedestre, ¿vale? Pero antes quiero avanzar, ¿vale? Pero ahora voy a poner un ejemplo muy pedestre de un caso real, ¿vale? ¿Cuáles son las características de la teoría crítica? Pues la teoría crítica, que es diseñada y divulgada por el propio Horkheimer, lo que hace es defender un análisis sociológico que no sea aséptico. Porque no existe ningún análisis sociológico que sea aséptico. Los que se presentan como asépticos o pecan por ignorancia o por falta a la verdad. O son tan ignorantes que no saben que no cabe el análisis sociológico aséptico, o lo saben pero no lo dicen. Y quieren presentarse de un modo aséptico para ganar un mayor público o tener, ¿no? o ser mejor vistos. Vale. Horkheimer dice, pongamos las cartas encima de la mesa, yo no quiero un análisis sociológico aséptico, yo quiero en la teoría crítica persigue un análisis sociológico que promueva el cambio social y político en clave emancipadora y progresista. Estamos aquí para emancipar. Se opone, por tanto, a la racionalidad instrumental que tiene su origen en la Ilustración y que es el reino del formalismo y de la lógica, y por tanto está alejada del Lebenswelt, del mundo de la vida, y se opone a la Ilustración, que es el reino del formalismo y el reino de la técnica, que es una manera de dominar la naturaleza y de dominar el mundo. Vale. A esto lo llaman la razón instrumental. La razón pura es una razón instrumental. La razón instrumental es la dominante en las dos formas principales de organización de la sociedad, que son el capitalismo y el comunismo soviético. Para Adorno y Horkheimer, los dos son modelos sociológicos a superar. ¿Vale? Porque pecan de excesivo formalismo y lógica, alejamiento del mundo de la vida y, sobre todo, de excesiva dominación técnica. Reducirlo todo a problema instrumentalizable. Pero ojo, no instrumentalizable en sí mismo, que esto podría salvarse, ¿no? Instrumentalizable en base a unos intereses. Y esos intereses son los que le preocupan a la teoría crítica. ¿Tú persigues la verdad por la verdad o persigues la verdad porque vas a ganar dinero con ella? Porque tú puedes que te estés autoconvenciendo y que tú honradamente creas que es por la verdad, pero en el fondo lo que subyace es un interés capitalista o de dominación de la sociedad o de perpetuación en el poder de un líder concreto. ¿Vale? Y esos intereses son los que hay que hacer aflorar. ¿Vale? Voy a poner, a partir de ahora voy a poner muchos ejemplos que son discutibles en sí mismos en tanto que ejemplos. ¿Vale? Por ejemplo, si hablo de las mascarillas y del COVID, o si hablo de estudios que hablaban de la relación que existe entre el cáncer de pulmón y el tabaco, ¿vale? Siempre me podría decir que ese estudio, o es que eso no es así, o es que la medicina ha demostrado, ¿vale? Pero quedaros con lo que es la idea de la teoría crítica, ¿vale? La idea de la teoría crítica es hacer aflorar los intereses que hay en ese estudio, independientemente de si son esto, aquello, los demás allá, ¿vale? No ataquéis la teoría por el ejemplo, ¿vale? Porque esa es una, aparte de ser una falacia lógica, no es una forma correcta de argumentar, porque yo los ejemplos siempre los pongo de manera imprecisa, dime. Pero Valentín, yo en el fondo no entiendo tanto la diferencia entre la teoría crítica y lo que defendía. Al final buscamos los dos, la emancipación y el progreso. Sí. Eso también. Y después de qué manera el hacer florecer los intereses varía la teoría del conocimiento que tú puedas elaborar. O sea, vale, voy.
No, sí. Voy a decir tu pregunta porque el otro día me hicieron ver que cuando habláis los de la clase no se escucha en la grabación y entonces parece que yo estoy discutiendo con la nada. ¿Vale? Gabriel, tengo vuestro consentimiento, ¿vale? Entonces, para que veáis que yo aquí no estoy solo, ¿vale? Porque la gente podría pensar que quizá yo estoy aquí solo y hablo con la nada y de repente señalo a gente, imaginaros que aquí no hubiera nadie, ¿vale? Y sube los de la UNED y ¿qué hacen, loco? Y yo, ¿para qué creen que aquí hay muchos estudiantes? Por si alguna vez alguien se anima a venir, ¿vale? No, estas personas que están aquí existen y además lo peor de todo es que no son actores pagados, es decir, hay gente que está aquí voluntariamente. Vale, Gabriel ha preguntado, primero ha dicho que no ve tanta diferencia entre la teoría, lo que aquí podríamos llamar la teoría tradicional y la teoría crítica, porque ambos buscan la emancipación, el propio Carlos dice en que es la ilustración, y por otro lado, él no ve que el hecho de hacer aflorar los intereses vaya a modificar tanto la teoría del conocimiento. Vale. Ambos buscan lo mismo, pero las metodologías que proponen son diversas. Carlos lo hace a través de la construcción y apuntalamiento del concepto, de fomentando el formalismo, ¿vale? Mientras que la teoría crítica lo que va a hacer es desfondar el formalismo para conseguir la emancipación. Pero ¿cómo se implementa eso? Ahora vamos a ver, estamos en ello, ¿vale? Pero lo que van a hacer es desfondar el formalismo. Y por otro lado, tú has dicho, yo no veo que sea tan distinta. Digamos que la gran distinción, si se puede hacer una distinción a efectos de, veréis mucho, ¿vale? Todo esto se puede abordar de múltiples maneras. Digo, a efectos de la tutoría es que la teoría crítica es autoconsciente. Autoconsciente, ¿vale? Cuando Kant dice yo quiero emancipar al ser humano, no dice exactamente en qué sentido lo quiere emancipar. Que sea libre a la hora de pensar. Pero libre, ¿vale? Bien. La teoría crítica. Vale, esa es lo que dice la teoría crítica. Busquemos ese interés. ¿Vale? Porque la teoría crítica no te dice yo te quiero emancipar. Yo te quiero emancipar en clave progresista. Yo soy progresista y vengo a emanciparte en clave progresista. Soy autoconsciente y quiero que tú seas autoconsciente, o sea, consciente de lo que yo estoy haciendo. Kant no te dice si él es conservador, progresista más allá, porque te dice Kant quiere emancipar, ¿vale? Pero luego tiene obras, no voy a citar ninguna, pero tiene obras en las que prácticamente dice que el buen súbdito es el que obedece a su rey y que es un deber ser un buen súbdito. ¿Qué interés hay ahí en esa idea? Pues a lo mejor desde el punto de vista del contextualismo, pues yo decía que el interés de Kant es que ha tenido un montón de problemas con el censor de Prusia y no quiere problemas porque era un hombre que no quería, entonces en realidad esto no se, vale, pero ese es el interés. El interés que tiene es que él quiere pasar desapercibido, quiere pasar como un buen ciudadano, incluso a costa de no de ser coherente con sus planteamientos anteriores o de forzar una interpretación de los planteamientos anteriores que le permita que no le censuren más el libro. Porque a él le duele en el alma que le hayan censurado una obra. Pero ya estamos viendo cómo la razón pura en realidad cae en cosas tan humanas como el amor propio, el orgullo, el miedo a perder, a que en la universidad ser señalado, miedo que supera la muerte de Kant. Cohen dice que Basiansky y compañía, los primeros biógrafos, diseñan este Kant, esto lo vimos aquí en Teoría del Conocimiento 1, diseñan este Kant descafeinado precisamente para evitar la damnatio memoria post-mortem, es decir, que después de su muerte Kant fuera visto como un peligro subversivo, entonces se retiraran sus libros y tal. ¿Ahí hay razón pura? No, ahí hay pura supervivencia humana. ¿Vale? La teoría crítica lo que hace es intentar hacer aflorar eso. Porque Kant no dice eso. Kant lo que dice es que en aplicación de las principios corresponde al sabio, ¿sabe? Aquí no hay nada de sabiduría. O hay sabiduría en el sentido aristotélico de sabiduría práctica, de saber leer el momento y el instante, pero ahí hay más que mera razón. Como idea tu pregunta, no digo que tú no tengas razón o que quizá, de hecho, esta teoría tiene muchos críticos y muchas críticas. ¿Vale? Porque en realidad ellos dicen que van a aflorar intereses, pero siempre afloran los intereses que les interesa aflorar, lo que no les interesa los dejan ahí en la recámara. ¿Vale? ¿Cuáles son los elementos propios de la teoría crítica? Pues la crítica hegeliano-marxista, no sé qué ha pasado, y perdonadme, del mundo moderno y de la sociedad capitalista. Y ellos parten de una óptica marxista para criticar la sociedad, principalmente las sociedades capitalistas.
la interpretación weberiana de la modernidad y la comprensión freudiana de la subjetividad moderna. Es decir, la idea de que en los elementos racionales hay mucho de inconsciente, incontrolado, y que eso está ahí. Y hay que tenerlo presente. ¿Es criticable la teoría crítica? Sí. ¿Es criticable cada uno de los elementos que la componen? Anda que no es criticable la visión hegeliano-marxista del mundo. O anda que la comprensión freudiana de la subjetividad no ha tenido palo. O Weber. ¿Vale? Pero en vez de detenernos en la crítica, vamos a detenernos en la... Yo voy a presentar canónicamente y luego vosotros en el examen criticáis todo lo que queráis. ¿En qué se diferencia la teoría tradicional de la teoría crítica? Pues lo tenemos aquí, ¿no? La teoría tradicional se caracteriza en primer lugar por su aparente, o lo que dice ser, su imparcialidad, desinterés y neutralidad. Aquí estamos para buscar la verdad. Si queréis una imagen, pero claro, un ejemplo, no quedaros en el ejemplo, ¿vale? Y tampoco esto debe ser entendido como una crítica a ninguna ideología política, ni negación de la pandemia, ni de todo lo demás, ¿vale? Es un ejemplo académico. ¿Vale? ¿Os acordáis del comité de expertos? Bueno, imaginemos que hubiera existido. Luego no había... No, imaginemos que ahí había unos señores epidemiólogos, virólogos, vacunólogos, todólogos, todo lo que hubiera ahí ese día, ¿vale? Cuando hablamos del comité de expertos, o en los medios de comunicación se hablaba del comité de expertos ha decidido la salida desescalada, o que se ponga o no se ponga mascarilla, o cuándo se pueden retirar, o cuándo te la tienes que poner, o cuándo la llevas en la frente, ¿vale? Lo que se vendía era la teoría tradicional. Lo que se presentaba era un grupo de personas que habían dedicado muchos años a formarse, cuyos intereses, digo la visión que se proyectaba, cuyos intereses personales estaban supeditados al interés de la ciencia a la que servían y que eran imparciales, que no tenían ningún interés en la compra o la venta de mascarilla, aunque tú te vacunaras o no, y que con neutralidad te decía lo que era mejor según su leal saber y entender en base al conocimiento científico que habían adquirido durante años de estudio y práctica. Este es el mejor exponente, existiera o no, de lo que es en la cosmovisión actual la teoría tradicional. Dime, Víctor. El micro. Hola. Bueno, no, hombre, sobre eso yo creo que tú has puesto, como quien dice, has suavizado el ejemplo, pero yo creo que es importante que se sepa que esos expertos, buena parte de ellos, son tan importantes para la salud como ese internista que te va a curar de una cosa seria que tú tienes. Otra cosa, otra cosa es que ese comité de expertos no se supiese claramente lo que decía. Y verá, yo te lo digo porque en el comité de expertos de Andalucía estaba mi amigo Eduardo, estaba mi otra amiga, ¿vale? Y ellos claramente, cuando le preguntaba, oye, no, mira, es que no nos han hecho ningún caso. Entonces, ahí hay mucha historia. Y entonces, claro, ahí resulta que es muy fácil ir contra el comité de expertos, pero al comité de expertos se lo han saltado, por lo menos al andaluz, tela marinera. He dicho, no os quedéis en el ejemplo. Y he dicho, no me interesa tanto, que te agradezco, Víctor, tu intervención, pero no me interesa tanto lo que era el comité de expertos, si los políticos lo siguieron o no, sino cómo se proyectaba a la sociedad lo que era el comité de expertos y lo que nos aparecía en el imaginario colectivo cuando se pensaba en el comité de expertos. Más allá de que lo que se dijera, lo que luego dijera el político fuera que normalmente, no solo en el tema sanitario, en el tema jurídico que yo domino más, te puedo decir que los políticos rara vez escuchan a los comités de expertos, que los hay en todas las áreas. Hay un comité de expertos sanitarios, pero también hay comisiones jurídicas que asesoran en la elaboración de normas. Normalmente te llaman para no escucharte. No, sí, el ejemplo me parece válido. Lo que pasa es que como es una cosa tan delicada, pues Sí, sí. quería decirlo. Y yo te lo agradezco, ¿vale? Yo mismo al principio he dicho, cuidado que no estoy ni criticando cuestiones, porque lo que me interesa es esa imagen proyectada en el imaginario colectivo de esas personas con bata blanca que sirven a su disciplina y que hablan con una neutralidad, ¿no? Y que va casi como los oráculos, al dictado de su ciencia, ¿no?
Esta es la teoría tradicional, o el imaginario colectivo de la teoría tradicional, ¿no? La teoría tradicional, dice el libro de Dialéctica de la Ilustración, quiere conocer el mundo natural para dominarlo y ponerlo a servicio del ser humano. Yo quiero conocer cómo funciona la aerodinámica, no por amor a la verdad, sino para dominarla. ¿Y para qué la quiero dominar? Para construir un aparato que pueda volar, reducir la distancia, cortar los tiempos de traslado. Tiene, por tanto, un marcado carácter instrumental. No quiero conocer para. Esto según la presentación que hacen de la teoría tradicional los defensores de la teoría crítica. A su vez, esta teoría, dicen estos autores, es incapaz de reflexionar sobre la historia y las fuerzas reales que determinan la sociedad, con lo cual se convierten en algo así como un elemento legitimador del statu quo. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo incorrecto pero gráfico del comité de expertos, ¿vale? ¿Para qué se quería conocer el COVID? Se quería conocer el COVID, sé que es muy delicado y por decir COVID tanto, YouTube me va a censurar el vídeo, pero bueno. ¿Para qué se quería conocer la enfermedad? Se quería conocer la enfermedad en última instancia para conseguir un remedio y por tanto todos los acercamientos eran de naturaleza instrumental. A mayor conocimiento, mayor... En el imaginario colectivo, ¿vale? ¿Por qué se decía que había que investigar? Todo el mundo estaba desde el 10 de marzo esperando la vacuna, ¿vale? Esa es la mejor exponente de esta idea de la instrumentalidad del conocimiento. El conocimiento del virus por el virus no me sirve de nada si no es para curarme del virus, ¿vale? Y, si os fijáis, es un conocimiento que precisamente por su naturaleza instrumental y de dominación no critica el status quo. Es decir, el comité de expertos, tal y como se proyecta la imagen pública, habla de mascarilla sí, mascarilla no, salida a las 6 de la tarde a pasear el perro, salida a las 8 de la tarde a pasear el gato, pero no cuestiona si los líderes políticos son los mejores preparados para, o si el sistema actual que tenemos de representación es el mejor para situaciones como la que estamos viviendo. ¿Vale? Porque eso no lo hace la teoría tradicional. Legitima el status quo. Y de hecho el comité de expertos le habla al político, el político hace lo que le da la gana y el comité de expertos se resigna y dice, ojalá la próxima vez nos echen más cuenta. Esa es la mejor expresión de la legitimación del status quo. Que no digo que fuera así, pero es como aparece en el imaginario colectivo, como es proyectado. La teoría crítica es un correctivo de la teoría tradicional. No la abandona completamente, sino que es un correctivo. ¿Vale? Entonces, frente a la neutralidad, imparción, instrumentalidad, lo que hace es recuperar la función crítica transformadora, incorporando una reflexión sobre las estructuras sociales. No quiere dominar o no tiene una función instrumental, sino que tiene una función liberadora, emancipadora, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a las defensas de la realidad concreta, ya nos queda muy poquito. Las teorías científicas tienen, según Horkheimer, las siguientes características. Según Horkheimer. Referencia a un objeto específico, es decir, las teorías científicas siempre dicen relación con algo concreto, como por ejemplo la célula, y una cierta pretensión de universalidad, es decir, que lo que se diga de esta célula pueda valer para todas las células de este tipo. Un conocimiento de las relaciones entre objetos, es decir, que la ciencia busca y estudia relaciones entre fenómenos y no necesariamente esencias universales. La formalización, las teorías científicas están formadas por relaciones de implicación, es decir, en última instancia, muchas teorías científicas buscan la formalización matemática, es decir, que puedan expresarse matemáticamente, porque este es un idioma que entendemos todos y en el que todas las personas que estudiamos la disciplina podemos entendernos, aunque la formalización no hace necesaria referencia a que toda teoría científica sea formalizable matemáticamente. Carácter hipotético, es decir, la teoría científica está formada por conjuntos de afirmaciones que explican los fenómenos de manera provisional y que son verificables o falsables. Por ahora tenemos una hipótesis que parece que explica estos fenómenos. Parece que lo va haciendo hasta que descubrimos que no, y entonces la hipótesis entra en crisis y tenemos que formular una hipótesis. Y una validez justificada, es decir, la teoría científica se acepta si no es contradictoria y es conforme con los hechos empíricos. Y además se renueva continuamente.
¿Cuál es la relación entre la ciencia y la sociedad? Pues Horkheimer sostiene que tras los impulsos de la ciencia, lo que late no es la búsqueda de la verdad o la aplicación aséptica y neutral de un método, sino intereses concretos. Hemos llegado a la madre del cordero. Voy a intentar explicarla de una vez. Yo sé que muchos de vosotros no vais a estar de acuerdo con Horkheimer. Yo lo he presentado de una manera polemista, es decir, quiero que no estéis de acuerdo con Horkheimer, pero intentad que llegue al último punto y luego destrozamos a Horkheimer, ¿vale? Primero, Horkheimer sostiene que tras los impulsos de la ciencia no late la asepsia, la neutralidad y la imparcialidad, sino intereses concretos. La teoría crítica tiene como tarea desvelar, señalar y superar estos intereses. Y por tanto es un tipo de reflexión sobre la actuación científica, cuya objetivo último es determinar la función social de la actividad científica. Como la actividad, detrás de la actividad científica la tengo unos intereses, la actividad científica cumple una función social. Teoría crítica busca saber cuál es esa función social. ¿Por qué? Porque, dice Horkheimer, obnubilada por el mito de la asepsia y la neutralidad, la teoría tradicional ha eliminado su carácter transformador y no reflexiona sobre los intereses sociales. Se limita a tomar la realidad tal cual es y, en el fondo, al no cuestionarla, justifica el status quo. Por ejemplo, no nos quedemos en el ejemplo. ¿Vale? Los avances científico-técnicos, no los científicos propiamente, los avances científico-técnicos no cuestionan el capitalismo, lo profundizan. El avión lo que hace es que puedas comprar en París, ir a Disneylandia, cosas que antes eran mucho más difíciles. Lo que hacen es una justificación, ampliación del status quo. ¿Vale? No cuestionan si ese status quo es correcto, incorrecto. No se hacen más planteamientos. Si la contaminación, no la contaminación, el coste, oportunidad, no se hace eso, simplemente se hace, se puede hacer, se puede poner al servicio, sí, se hace y punto. ¿Vale? Ese es el paradigma de la razón instrumentalizadora, ¿no? Yo puedo dominar el cielo, puedo dominar el cielo. Domínolo. No me planteo más. Esto supone que la ciencia cuida sus pasos, pero descuida su fin. Y sobre todo, descuida el impacto social último, no penúltimo, que tienen sus avances. Para superar esta dicotomía, lo que propone la Escuela de Frankfurt de la primera generación es una nueva sociología que de algún modo deconstruya los intereses ocultos que hay detrás del conocimiento científico. ¿Se puede estar de acuerdo? ¿No se puede estar de acuerdo? ¿Se puede discutir? ¿No se puede? Venga, Víctor. Nada, es para que cuando tengamos ocasión te sugiero algún ejemplo en la medicina que es muy abundantísimo en cómo la supuesta ciencia, en base a su alta verdad, pues nos introduce y nos induce a convertirnos en enfermos. Pero Por porque en el ejemplo, fondo hay un lo del, interés. lo del colesterol, claro, pero son ejemplos magníficos. Aquí el Horkheimer está súper acertado. Y bueno, también hay filósofos, digamos, de la medicina como el Ivan Illich, que lo lleva descubriendo mucho tiempo, y un movimiento que existe en el mundo que se llama disease mongering, que se dedica a desvelar los intereses que hay en la industria, que son los que le pagan a los científicos para que estos, en base a su gran conocimiento, pues resulta que tú ahora, si tienes 200 de colesterol, tienes que tomar una pastilla, porque si no te puede pasar algo. Vas a morir. ¿Sí? Sí, de hecho, yo no quería entrar en la medicina porque todos los años tenemos aquí personal sanitario, médicos, enfermeros y demás. Y sí, hay algunos como Víctor que son autoconscientes y dicen, pues mira, hay muchos ejemplos de cosas que... Y hay otros que me han tocado lo mío. Entonces, jamás. Entonces nunca... Pero sí que, por ejemplo, en el tema de la medicina, sobre todo no es tanto de la medicina como de la industria farmacéutica, ¿vale? Hay un empeño grande en este afán científico por todo conduce a la muerte. ¿Vale? Y de hecho, cuando habla, yo tengo familiares médicos que cuando tú has leído algo, y no estoy hablando de un blog típico de internet, sino algo así más serio, te dicen, mira,
A lo mejor te lo tienes que ver, pero que no es... Nadie muere de eso, o sea, no te preocupes. O que no te tienes que tomar esta pastilla. En realidad, si cambias tu dieta en esto y en esto, ya tienes solucionado el problema. No tienes que tomarte esto, ni tienes que preocuparte. Pero bueno, claro, ¿por qué hay un interés ahí? Hay un interés en que la gente compre el medicamento que alguien ha desarrollado. Porque si no, ¿para qué lo hemos desarrollado? Entonces vamos muy rápido, ¿vale? A la dialéctica Sin de la embargo, ilustración. perdón. Dime, Marta. Lo único que yo metería como comentario es que ¿quién es la ciencia? Es decir, porque la ciencia en sí no es nadie, ¿no? Están los científicos, yo no creo que todos los científicos lo hagan por un interés oculto, hay muchos científicos, la otra cosa es el que paga al científico, que ese sí puede tener un interés oculto. Entonces, cuando se dice la ciencia, Yo creo que el que paga es el único que no tiene un interés oculto. Yo creo que el que paga es el único que tiene un interés claro porque te está pagando para algo. Ese tiene un interés, ¿no? En el sentido de las subvenciones, que se dan ciertas becas a ciertas cosas, ¿sabes? Pero... Mira, tienes razón en lo que has dicho, ¿vale? Lo de quién es la ciencia me parece muy interesante, ¿vale? Porque habría que ver las ciencias y dentro de las ciencias los científicos concretos, las personas concretas que hacen ciencia en según qué caso. Pero te voy a poner un ejemplo del ámbito que yo más domino, ¿eh? Y un beso desde aquí a todos los peritos. Hay una práctica judicial que es la pericial. La pericial es en aquellos casos que implican algo técnico, se pide a un experto en esa materia, a una experta en esa materia que dé un informe, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, no tengo elementos para saber si el daño producido en un motor es consecuencia de un accidente o era anterior, ¿vale? Pero hay peritos mecánicos que saben determinar o que saben determinar. Pues mira, yo todavía no he tenido ningún perito mecánico que me haga un informe distinto del que yo le he pedido sin decirle algo en mi sentido. Yo le digo, necesito un informe pericial de este motor y te voy a pagar X por el informe. Pues bien, el perito lo primero que va a hacer es preguntarme, ¿tú eres del golpe? El que ha dado el golpe o el que la recibió. Yo soy el que ha recibido el golpe. No te preocupes, que ese informe beneficiará al que ha recibido el golpe. Y el tipo es un técnico, que se supone que debe estar ahí. Pero es que, y termino, un momentito, la otra parte tiene un perito que ha visto el mismo coche, que tiene la misma formación que el mío, que dice que la culpa era mía y no del otro, y del otro y no era mía. Valentín, y tú dices, pero a ver. Valentín, entonces cambiamos al tema de éticas aplicadas y discutimos de lo que es la ética profesional. Sí, pero lo que quiero decir es que ese interés ahí subyacente que presentamos el informe pericial como el informe de un experto aséptico, una experta aséptica que viene solo a ver el motor y que no tiene más interés que su mecánica, ¿vale? Ahí hay un montón de intereses, porque ¿qué interés tiene el perito? El perito no tiene interés en el motor. Un beso desde aquí a los peritos que hacen bien su trabajo, pero quiero decir, el perito en última instancia tiene interés en que yo lo vuelva a contratar para el siguiente pleito. Entonces va a poner su ciencia, su disciplina, su conocimiento al servicio de ese interés. Esa subordinación es la que intenta hacer aflorar a gran escala la teoría crítica. Y si eso nos ha quedado claro, podemos dejar la tutoría aquí. Yo sí, ¿Vale? pero ya te digo, la contrarréplica que yo le daría es que depende de la persona. La ciencia no depende de la ética que tenga la persona que aplica. Y pues eso que tú estás diciendo es lo que intentan señalar la teoría crítica. De acuerdo. Un momentito, antes de que entréis en los Juegos del Hambre, voy a detener la grabación, dándole las gracias a todos los que nos ven en diferido, y porque no, en fin, por no hacer larga la grabación, que luego no sabéis lo que me cuesta esto el tiempo de subida y procesamiento. Gracias. Y ahora